Y lo que yo les voy a mostrar son las primeras obras que el Estado chileno recuperó a mediados del siglo XX. Se trata de obras emblemáticas en nuestra historia que no habían sido estudiadas antes de este proyecto. Y esta es una investigación que se desarrolló durante 4 años, con una pandemia entre medio, por lo tanto con una dificultad de acceder a archivos. Se desarrolló con un grupo de tesistas que apoyaron la investigación. Y bueno, ahí está el nombre de la investigación. Y este es un Fondesit de iniciación, son los primeros fondos que entrega la Agencia Nacional de Investigación para los investigadores que están comenzando su carrera en la academia. Van a ver en esta presentación muchísimas fotografías, que la mayoría son tomadas por Roberto Montandón, que es el restaurador que impulsó estas obras desde el Consejo de Monumentos Nacionales, que es nuestra institución de tutela, protección de monumentos. Roberto Montandón, la particularidad es que no era arquitecto, era un restaurador que se formó solo, era agrónomo, había estudiado en Francia y era suizo. Es una persona que viene de Europa, que integra el Consejo de Monumentos Nacionales en sus primeras décadas, y probablemente de ahí vienen las ideas europeas que tienen algunas de estas obras que les voy a mostrar al final. Esta investigación se basó en documentos históricos. Partimos de las actas de sesión del Consejo de Monumentos Nacionales que se crea en 1925. La primera búsqueda fue en estas actas encontrar cuándo había partido la restauración, por qué los había motivado, qué obras habían realizado. Entonces buscamos en esas actas que el Consejo mantiene y que por suerte había subido a una página web, y encontramos un primer presupuesto de monumentos nacionales, de monumentos históricos, que fue un poco la guía de esta investigación. Revisamos las obras que se hicieron y encontramos algunos boletines y documentos internos que habían redactado en la época. Roberto Montandón había redactado, había tomado muchas fotografías porque también se dedicaba a la fotografía, y entonces podíamos seguir un poco la pista de estos trabajos, que fueron el inicio de las obras del Estado en Chile en cuanto a recuperar memoria, a recuperar patrimonio. Entonces, bueno, un poco a modo de introducción, yo quería contarles que en Chile nosotros no tenemos una fuerte política de conservación, por eso coloco esta imagen. Esta es la avenida Alameda de Santiago de Chile, una zona histórica de la ciudad que en 100 años ha tenido grandes transformaciones. Entonces, las personas que nos dedicamos al patrimonio nos interesa entender los procesos de transformación de la ciudad, los procesos de transformación de los monumentos, y en esa línea retrocedimos hasta el punto inicial que nos podían dar los documentos que se guardan en estas instituciones públicas y comprender más o menos desde dónde había arrancado esta historia. Quería partir con esta frase que dice: muy irreverentes hemos sido en Chile con las cosas antiguas, y sin embargo, para quien observa, aún tenemos un patrimonio que defender. Este Consejo tiene por delante una tarea enorme: luchar por conservar nuestro patrimonio, lo que equivale a decir velar por la responsabilidad del Estado frente a las generaciones presentes y venideras, y evitar así lamentaciones a posteriori y el enjuiciamiento de los que vienen detrás de nosotros y que pueden exclamar: ¿tenemos acaso una historia vacía, ya que nada nos la recuerda? En este documento de archivo se lee un poco la postura de Roberto Montandón, que es este funcionario que les voy a comentar un poco más después, y lo que estaba ocurriendo en la década del 50. Un poco con esa foto que les mostré, podemos entender que no se logró 100% la preservación, quizá como él hubiese querido, pero se hicieron avances, se protegió monumentos y se restauró y puso en valor una serie de obras que hasta hoy se mantienen. Bueno, como les conté, esta es una investigación de carácter histórico, documental. Nos basamos en actas de sesión del Consejo de Monumentos que se crea en 1925 en Chile. Revisamos estas actas de sesión entre el 25 y el 70 y descubrimos en el proceso que existían estos boletines internos que eran informes de obras y de procesos un poco más profundos que nos hablaban de qué estaba ocurriendo dentro del Consejo en esos años. Revisamos las actas bajo el Decreto Ley 651, que fue la primera disposición legal que tuvo vigencia durante varias décadas,
y descubrimos que entre 1950 y el 54 se habían ejecutado estos importantes presupuestos de restauración. Aquí hay algunos de los documentos que revisamos, que contenían presupuestos, fotografías, algunas planimetrías, muy pocas planimetrías encontramos, correspondencia también, cuando se mandaban las notificaciones a las provincias de Santiago, etcétera, de las obras, prensa de la época, y a partir de todos estos documentos logramos armar una especie de puzzle y comprender qué es lo que se había ejecutado. 1910 es un año importante para Chile porque se conmemora el centenario de la primera Junta de Gobierno, y en ese año hubo un primer intento de proyecto de ley de conservación que no fue aprobada, pero que es un antecedente para nosotros porque está ligado a un momento de búsqueda de identidad, de nacionalismo, también en otras disciplinas chilenas, como la literatura, etc. Y ya en este primer documento se señalaba que en Chile existían edificios que tenían un carácter histórico y artístico, que tenían bastante antigüedad, pero que estaban expuestos al deterioro. Y bueno, en 1925 se publica un primer decreto que duró un par de meses, era un decreto transitorio. Luego el decreto ley 651, que es esta ley que yo les comenté, bajo la cual nosotros estudiamos estos monumentos, que está vigente hasta el 70, y luego se publica la ley de 1970, que es la que actualmente está vigente. Se crea una comisión gubernativa de monumentos que tenía como tarea redactar una ley definitiva, y se señalaba que, bueno, en Chile el patrimonio era vulnerable, que había fuertes, capillas, molinos, hornos de fundición, con una gran mirada hacia el patrimonio colonial. Ese era un poco el enfoque del patrimonio, lo antiguo, lo que venía de la colonia española. Se mencionaban algunos monumentos, que lo interesante es que después son los primeros que se van a restaurar, como los fuertes de Valdivia, los fuertes de Corral, que vamos a profundizar en la presentación. Y aquí nosotros pudimos encontrar que estos primeros decretos hablaban que era necesario proteger lugares donde se hubiese desarrollado acontecimientos notables de la vida nacional. Entonces fuimos un poco entendiendo que el patrimonio en esa época se entendía con una intención nacionalista de cuidar aquellos monumentos donde habían sucedido hechos históricos que recordaban ciertos momentos importantes de la vida nacional. Y por tanto que el Estado debía proteger esos monumentos. El Consejo entonces se crea en 1925 y nosotros fuimos a mirar si estos primeros decretos señalaban alguna tendencia o mirada hacia la restauración, porque existen muchas teorías y muchas discusiones en cuanto a cómo se interviene el patrimonio. Y encontramos esta frase: los trabajos de restauración, reparación y conservación que sea necesario ejecutar en los edificios y monumentos históricos y arqueológicos para volverlos a su estilo y aspecto primitivo. Esta es una posición teórica que busca volver el monumento a su situación original. Entonces nos llamó la atención para tenerlo en cuenta y luego mirar si las obras de los años 50 habían seguido o no esta tendencia, o si habían seguido quizá otros lineamientos, como por ejemplo la Carta de Atenas, que ya estaba publicada en la década del 30. Y entonces el decreto ley del 25 decía que el Consejo de Monumentos Nacionales debía indicar al gobierno los trabajos de restauración, reparación y conservación. O sea, el Consejo no solo debía proteger, sino que también debía guiar estas obras de restauración, proponerlas, trabajar los presupuestos y fiscalizar la inversión. La lectura de las actas de los primeros años del Consejo nos permite comprender que el trabajo se situó en un inventario principalmente, en buscar aquellos monumentos que estaban en riesgo, que se consideraba importante proteger, catalogarlos, etc. Y luego de un par de décadas pudimos ver que en el 49 aparece un plan de acción que busca recuperar estos monumentos. Entonces en 1950 aparece una primera partida que está ligada a la Dirección General de Obras Públicas de la época para refacciones en monumentos históricos. Se utilizaba la palabra refacción, que nosotros intentamos entender a qué se refería esa palabra, si era una restauración, una reconstrucción, como qué mirada tenía esta palabra.
Entonces aparece un primer plan de acción en el 49 y en este plan el Consejo tomaba algunas tareas y una de ellas era reformar la ley. Ya les parecía que era una ley que no era suficiente, era una ley que proponía conservar solo los monumentos sin los entornos. El entorno se agrega en los años 70 en la legislación chilena, temas administrativos, búsqueda de financiamientos y un tema técnico que era, a partir del catálogo de monumentos, señalar al Estado qué monumentos debían ser intervenidos. Y este plan también tenía una parte de divulgación. De hecho, en la época se hicieron exposiciones fotográficas, se hicieron acciones de puesta en valor y conocimiento de los monumentos, buscando mostrar este interés que tenían estos lugares, pero que no había sido aún relevado. Roberto Montandón fue el asesor técnico del Consejo. Según las actas, él fue el primer asesor técnico. Trabajó un tiempo antes en la Dirección de Turismo en Chile. Como les conté, él era agrónomo, no tenía formación de arquitecto o de ingeniero, pero era un restaurador autoformado. Estamos hablando de los años 50, él llega a Chile en la década del 30 y se ocupó también del estudio histórico de estos monumentos. Aquí tenemos 2 cuadernos del Consejo que se publican en esos años, de investigaciones históricas que precedían a las restauraciones. Y esto es importante porque ya tenemos como antecedente que para restaurar había una investigación previa sobre la historia del monumento, los cambios del monumento y también los materiales con los que estaba hecho. La revisión de las actas nos permite comprender que en el 49 se crea una comisión de conservación permanente en el Consejo. Y esta comisión estaría encargada de generar los catálogos, de asesorar en cuanto a obras, y lo interesante aquí es que estaban asesorados por arquitectos especializados en arquitectura colonial, quienes eran Alfredo Benavides y Secchi, que eran historiadores, también profesores de la universidad. Y este equipo era el encargado de formular los proyectos junto con Roberto Montandón, que sería un poco la cabeza de este equipo. Y entonces parte en el 50 un programa de restauración sistemático con un presupuesto anual. Pudimos encontrar actas hasta el 54, luego hay un vacío de documentación hasta los 60, pero las últimas actas del 54 ya señalan que las obras se estaban terminando, entonces que estaba cerrando el programa. Fue un programa que se sucedió por 5 años y en esta investigación profundizamos en el primer presupuesto, en el del año 50. Se entregaban 500.000 pesos de fondos de restauración y refacción. Actualmente el peso chileno está un poco equivalente al peso argentino, entonces eran 500.000 pesos de la época, y van a ver que con estos 500.000 pesos alcanzó para restaurar 4 fuertes coloniales, 2 iglesias y un pucará, que es un poblado prehispánico fortificado. Aquí está el primer presupuesto, que fue un poco la clave de la investigación. Cuando encontramos este documento fue una pista importante y encontramos nuestros casos de estudio. Entonces nos centramos en los fuertes españoles, luego la documentación siguiente nos muestra que son 4 fuertes que hoy día se conservan. El Pucará de la Sana en el desierto de Atacama, los fuertes de Valdivia están en el sur. En el sur, en la región de Valdivia, por ahí, provincia de la época, Valdivia, el Pucará de la Sana que está en el desierto de Atacama, en el norte, la iglesia de Tarapacá y el campanil de Matilla. Y un aspecto interesante es que todos estos monumentos estaban en zonas que hasta hace algunas décadas no eran chilenas. Las 2 regiones del norte se incorporaron luego de la Guerra del Pacífico, y ahí está el Pucará, la iglesia de Tarapacá y el campanil de Matilla. Y los fuertes estaban más allá de la frontera con el Biobío, que era la frontera que por mucho tiempo había sido el límite con la población autóctona del lugar y que generaba un límite para que avanzara un poco el mapa del país que hoy conocemos. Las primeras 7 restauraciones entonces son estas. Se ubican en esos puntos alejados. A partir de la documentación encontramos que incluso se trasladaban a los lugares para investigar en burro. No había caminos, era muy difícil el acceso en algunos lugares.
Y entonces se restaura la iglesia de Tarapacá, que había sufrido por un fuerte sismo en el 49, el campanil de Matilla, el Pucará de la Sana, que es este sitio prehispánico, y los fuertes de Niebla, Mancera, Corral y Amargos en Valdivia. Estas son algunas fotos de los fuertes de Valdivia a inicios del siglo XX. Como se puede observar, eran sitios en ruinas, con cañones en el suelo, con vegetación propia del lugar que se apropia de estas zonas si no hay mantención. Y los primeros monumentos que aparecen en el presupuesto coinciden con los monumentos que señalaba el primer proyecto de ley, que era necesario recuperar estos lugares. Entonces hay como una continuidad en el interés que se veía en estos lugares. Aquí tenemos los fuertes que fueron restaurados y algunas de las planimetrías que pudimos encontrar, que fueron pocas, pero que señalan croquis de los castillos del río Valdivia con pequeñas reintegraciones, es decir, eran dibujos ya de proyecto, reintegrando muros caídos. Se realizaron entonces estas obras en torno a un plan, con etapas que incluían limpieza, exploración, excavaciones, despeje, obras de consolidación, restauración, reposición y montaje de artillería y reconstrucciones parciales. Entonces nosotros quisimos entender un poco este plan. Bueno, encontramos documentos como este que detallaban las obras que se habían hecho cada año. Entre el 50 y el 54, aquí están un poco más allá de nuestros casos de estudio, pero pudimos entender con más detalle qué se había hecho en cada monumento. Y aparecieron algunos documentos como este. Y nuestra intención era entender cuál había sido el criterio técnico y teórico en estas restauraciones. La limpieza era retirar vegetación que había crecido. La consolidación y rectificación buscaba reponer algunas zonas parciales, como se ve en ese muro, no reconstruir totalmente, sino reponer algunas zonas en mal estado, pero rectificar ángulos y coronamientos también. Se excavó para encontrar muros que estaban ocultos por la tierra, por el tiempo, y se reconstruyó, pero lo interesante es que no se reconstruyeron los monumentos completos, sino que se reconstruyó con los mismos bloques del lugar, solo hasta 1 metro de altura, que era la máxima altura que ellos habían encontrado. Y así, como vemos a la derecha, ese fue el resultado de las restauraciones. No se buscó reconstruir el edificio en estilo, se buscó dejar un testimonio de aquello que había y con los bloques originales. Sobre trazas materiales, siempre se reconstruyó sobre una traza material, sobre una evidencia física material del monumento original. No se reconstruyó ningún tramo de muro que no tuviese una huella material verdadera. Aquí vemos algunas fotografías de las excavaciones, de cómo se hicieron en la época. Si se fijan, están sin zapatos, sin una cosa que hoy día no se podría realizar. Y los bloques que fueron encontrando para posteriormente reconstruir. Y este fue el resultado en los fuertes de Valdivia. Vemos algunas imágenes, se hicieron algunas consolidaciones de emergencia en algunos muros y quedaron así los lugares. Y acá encontramos algunas fotografías también interesantes porque se ve cómo están excavando este portón que luego se descubre en estas restauraciones y el muro del fondo que muestra y evidencia los bloques nuevos diferenciados de los antiguos. Aquí vemos los injertos, como los mencionaban en los documentos, se llamaban injertos, materiales que se colocaban para reparar ciertas zonas puntuales. Y acá vemos una aproximación un poco distinta a la anterior, porque las cureñas, que eran los soportes de cañones, se reconstruyeron, pero luego se reconstruyeron nuevamente algunos años después, porque ellos consideraban que el diseño debía ser más fiel al histórico,
o sea, unos años después habían encontrado imágenes de cureñas, se dieron cuenta que no eran iguales a las originales, entonces hicieron una restauración posterior. Trasladaron algunos cañones de otras baterías de la zona para los fuertes en restauración. Y aquí encontramos algunos elementos en imitación de época colonial, como los portones, y esto lo pudimos descubrir por facturas de los contratistas de la época. Los documentos del Consejo no señalaban esto, pero para nosotros fue muy interesante cuando leímos que se cobraba un portón a imitación de época colonial, ya que pensábamos que se buscaba la total autenticidad de los sitios, etc. Pero sí encontramos que se intentó imitar los forjados de la época. Y bueno, estos fuertes aparecen en prensa de la época, con algunas declaraciones de proyecto y bueno, documentación de los contratistas y muchas fotografías, como les contaba. Ya pasando hacia el norte de Chile, el Pucará de la Sana es un sitio prehispánico que está en una pendiente, como pueden ver. Es un gran poblado, era una gran ruina que estaba en el desierto, a la cual era muy difícil llegar en esa época. Es un poblado prehispánico ligado a la cultura atacameña, y también en este caso las obras se trabajaron por etapas. Primero se despejó, se consolidó los muros, se reconstruyó muros, se reconstituyó la planta urbanística, pero con el mismo criterio de los fuertes. Se reconstruye hasta 1 metro de altura, la altura máxima encontrada, y se reconstruye solo sobre trazas materiales. Ellos excavaban donde encontraban muros, reconstruían con los mismos bloques originales. Entonces, una restauración acotada, no completa. Por la documentación que pudimos consultar, se señalaba en algunos casos que habían reconstruido solo hasta ese punto por una cuestión económica, se señala por razones económicas, pero también porque una reconstrucción total sería muy costosa y estaría fuera de los lineamientos internacionales. Esa fue como la única pista que pudimos encontrar con respecto a algo más teórico, alguna fundamentación como que nos pudiese dar alguna pista más certera. Y aquí vemos algunas fotos del Pucará, cuando estaba antes de la intervención, durante la intervención, y en la parte derecha los muros reconstituidos hasta el metro de altura. Se permitió una lectura del sitio, y Roberto Montandón lo señalaba, ¿no? Estábamos en presencia de una refacción dirigida hacia una consolidación de lo existente, no frente a una restauración total y formal. La documentación fotográfica es muy completa, es muy interesante y nos permite un poco reconstituir el proceso de estas obras. El Pucará de la Sana es interesante porque se funde con la geografía, es la misma piedra del lugar y está pensado como un poblado prácticamente escondido. Si se llega desde el camino que ahora existe alrededor del río Loa, por la parte del frente, el Pucará no es visible inmediatamente porque se funde con la geografía. Y encontramos planimetrías del Pucará que un poco nos indicaron los criterios de intervención, porque había dos tipos de líneas. Una era la línea continua, que eran aquellos vestigios que estaban, y otra era la línea punteada. Y encontramos una diferencia entre líneas punteadas, aquella que señalaba vestigios ciertos y aquella que señalaba vestigios probables. Y ellos solo reconstruyeron aquellos vestigios ciertos. Ya llegando a la parte de las iglesias que se intervienen en el norte de Chile, aquí está el campanil de Matilla, que era el campanil de una iglesia colonial que se encontraba en este estado. Se había perdido su cúpula por sismos y se encontraba en un mal estado de conservación. Y lo que se hace es insertar una estructura de hormigón armado por el interior. Aquí encontramos planos un poco más detallados que las demás obras y se ve cómo se consolidó la estructura histórica con un esqueleto de hormigón armado por dentro que tenía algunas cadenas que abrazaban la torre y que fueron disimuladas.
si se fijan, donde las cadenas dan vuelta, se reprodujo algunos ornamentos tipo cornisa para disimularla en la fachada. Y un poco esto, después mirando las teorías de la época, responde a un lineamiento de la Carta de Atenas que señalaba que el hormigón armado podía ser utilizado en los monumentos históricos en pos de la consolidación, pero que este hormigón armado debía estar oculto en las estructuras. De alguna manera esto fue mucho hormigón armado para el criterio de la Carta de Atenas, probablemente, pero hay una referencia de esconder un poco este material contemporáneo dentro de la estructura antigua. Para restaurar esta torre, que es este campanario, se basaron en documentos, en esta fotografía, que mostraba el campanario como era originalmente y que, como señalaron en la época, permitió reconstituir con absoluta fidelidad la cúpula. Y nuestro último caso de estudio es la iglesia de Tarapacá, que se encontraba en este estado. Se trataba de una iglesia de 2 naves paralelas. Esta era su particularidad. Y una de las naves se había dañado profundamente. Esta es una de las fotos. Su cubierta se había perdido. Y entonces empezaba el debate. ¿Mantenemos ambas naves? ¿Mantenemos solo una? ¿Qué es lo original? ¿Qué es lo valioso? Y finalmente el Consejo de Monumentos decide mantener ambas naves porque consideró que ambas eran históricas, aunque una era original y la otra era posterior. Entonces se consideraba la estratificación del monumento como parte de aquello que se quería salvaguardar. Y bueno, todas estas restauraciones tuvieron una investigación histórica profunda, larga, que nosotros pudimos consultar y que está disponible. Y ya llegando a las consideraciones finales, esta investigación nos permitió concluir que en la década del 50 puede ser considerado un pasaje importante en nuestra historia de la restauración y conservación local, que en ese momento el Estado comienza a proyectar y ejecutar numerosas intervenciones en sitios patrimoniales y que esta puesta en valor fue realizada entre el Consejo y la Dirección General de Obras Públicas. Actualmente es la Dirección General de Obras Públicas que sigue financiando proyectos, el Consejo autoriza las obras, pero no está este trabajo tan en conjunto como sí ocurría en los años 50, que el Consejo diseñaba y la Dirección ejecutaba. Vemos que hay un interés principalmente en la arquitectura colonial, recuperar la arquitectura colonial, pero a diferencia de otros países, también se recupera un sitio prehispánico. En otros países solo se pone en valor lo colonial en un inicio. En este caso también se consideró lo prehispánico. Y en estas restauraciones pudimos ver que había una mirada hacia la historia, la estética, la técnica, la economía, y se buscó poner en valor estos edificios con intervenciones acotadas de consolidación, evitando la reconstrucción total. Y bueno, a fines del siglo XIX, inicios del XX, existían 2 grandes posiciones en la restauración, que una era la restauración estilística francesa de Viollet-le-Duc, que buscaba la reconstrucción del monumento, la reconstrucción ideal en estilo, etc. Y una posición contrapuesta, que era la posición italiana, la restauración basada en documentos, en histórico documental, ¿cierto?, que fue finalmente la que basó los principios de la Carta de Atenas en el 30. Y mirando estas obras, nosotros pudimos concluir que las restauraciones en Chile habían tenido más que ver con aquella mirada histórico-documental, porque se reconstruía solo aquello de lo cual existía un vestigio físico, solo aquello que existía en una fotografía, y se evitaba un poco la reconstrucción estilística, si bien algunos elementos como los portones se hicieron en estilo. Vemos algunos lineamientos como la anastilosis, que podría estar ligada a la reconstrucción con los bloques originales en los fuertes y en el Pucará. Es distinta a la anastilosis como concepto, porque la anastilosis busca reconstituir un sitio arqueológico con los bloques que están ahí,
que está propuesta en la Carta de Atenas, este procedimiento, pero en los monumentos europeos era más fácil, ya que una columna, por ejemplo, tiene un diámetro relativamente distinto en su desarrollo, y entonces es un poco más fácil saber dónde iban las piezas originales y dónde no iban. En este caso los bloques eran casi todos iguales, pero se reconstituyó el monumento con el bloque original. La consolidación oculta con hormigón armado también es una recomendación de la Carta de Atenas y también lo vimos aquí. Y las decisiones, como les comentaba, en base a documentación y base cierta, también guiaron las decisiones. Por lo tanto, podemos ver que una influencia de la Carta estaba presente en esta documentación que revisamos. Probablemente por este viajero, Roberto Montandón, que traía consigo numerosas ideas europeas que luego se plasmaron en estas obras. Y para terminar, traje esta reflexión que es de Roberto Montandón y es un poco más reciente, es de los años 90. Y él dice: si bien su reconstrucción fiel es posible, habremos recuperado algo de todo modo interesante y valioso, pero privado de su identidad propia y de esa atmósfera que lo envuelve, que solo los años forman y acumulan, y que no se puede reproducir porque emerge del alma y de las tradiciones que lo levantaron. En esta frase, Roberto Montandón nos está hablando de la autenticidad, la importancia de la autenticidad al intervenir, y que una reconstrucción de un monumento podría ser fiel, pero nunca sería ese mismo monumento que tuvo el alma cuando fue construido. Creemos que esta primera investigación es interesante porque las primeras restauraciones en Chile tuvieron esta mirada histórico-documental y no la mirada estilística. Y por lo tanto, hoy en día cuando intervenimos monumentos y tomamos estas decisiones, también están estos debates, pero nos parecía interesante conocer cómo había sido la historia local en cuanto a la disciplina. Esta investigación se publicó parcialmente en este artículo, que si les interesa lo pueden descargar, y hay otro artículo que todavía no se ha publicado que tiene más que ver con las conclusiones de la teoría que estaría implícita en estas primeras obras. Muchas gracias.